Bendiciones, buenas noches, Yahweh te bendiga, estamos conectados en Argentina, Buenos Aires, Ministerio Senda Antigua, Pastor Elitiseira, a través de Facebook, a través de Instagram. Bienvenidos a todos, que el Padre les bendiga. Estamos entonces ya conectados en este tiempo de palabra, de ministración. Y el mensaje de hoy es un mensaje muy bueno, es un mensaje que vamos a entender mucho acerca del sacrificio de Yahshua, el sacrificio del Hijo de Yahweh, del Mesías, y el título es El velo se rasgó. El velo se rasgó. ¿Qué significa de que el velo se haya rasgado en el templo? Cuando Yahshua murió, cuando Él dio su vida, el templo está dividido en dos partes, el lugar santo, el lugar santísimo, y separaba de esos dos lugares un velo. Entonces, en esta noche vamos a estudiar la palabra, vamos a escudriñar y vamos a entender qué significa que el velo del templo se haya rasgado. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración al Padre para que hoy, una vez más, pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón, que a través de su palabra y a través de su espíritu pueda darte luz, entendimiento con respecto a su palabra y con respecto al sacrificio de Yahshua y con respecto al velo que se rasgó, dice la Escritura, de arriba a abajo. Así que Shabbat Shalom para todos, bendiciones a todos los hermanos, amigos que están en Instagram, Facebook y YouTube. Así que oramos. Gracias, Padre, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Yahweh, por permitirnos estudiar tu palabra y poder estar en este tiempo contigo, con los hermanos. Yo te pido, Padre, que esta palabra pueda traer luz, discernimiento, entendimiento, sabiduría, conocimiento a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos. Que esta palabra, este mensaje, pueda ser de bendición. En el nombre de Yahshua te doy gracias y te damos gracias. Amén. Bien, entonces el título del mensaje es El velo se rasgó. El velo se rasgó. La palabra velo en el hebreo significa fajoret, que significa tela. Literalmente el velo era una tela ancha, muy ancha, que Yahweh le dice a Moisés y a Aarón que tenían que hacer un mishkan. La palabra mishkan en hebreo significa templo. En las traducciones bíblicas podemos ver como tabernáculo o tienda. Y Yahweh le dice a Moisés y a Aarón que tenían que hacer un templo, un mishkan, y un lugar santo estaría el patio, la entrada, un lugar santo y luego un lugar santísimo. En el lugar santo estaría el pan de la proposición, la menorá, estaría en sí diferentes instrumentos. Y eso lo vemos en detalle en la escuela del ministerio, cuando estudiamos la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, cuando estudiamos Éxodo, Levítico, donde ahí estudiamos en profundidad bien el tema del Mishkan, del templo. Pero en el lugar santo y santísimo había una tela, un velo bien grueso que separaba del lugar santo al lugar santísimo, donde solo el Kohen Gadol en hebreo significa sumo sacerdote, que era Aarón, podía entrar en el lugar una vez al año. ¿Y que habían en ese lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, donde esa arca representaba la presencia de Yahweh. En hebreo sería la Shekinah, la presencia. Yahweh mismo con su presencia, su luz, su poder, descendía sobre el arca. El arca estaba totalmente hecho con madera de acacia, una madera especial. Y estaba totalmente cubierta con oro. En la parte llamada proposición, era como la
la tapa del arca, habían 2 querubines cubriéndola. Y dentro del arca estaba el maná en sí, que Yahweh había dado, estaba la vara de Aarón que había florecido, y estaban las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, en ese lugar santísimo, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, Aarón, tenía una vez al año que hacer un sacrificio, derramar sangre y rociar el lugar santísimo, el arca, para recibir perdón de pecados, que Yahweh lo perdonara. Y una vez así, él pedía expiación, pedía perdón de pecados por todos los pecados del pueblo de Israel una vez al año. Y eso se le llamó Yom Kippur. Que Yom Kippur en hebreo es día de perdón, que es una de las fiestas de Yahweh para todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, no solo para judíos. Por eso hoy, a través de este mensaje, van a entender muchísimas cosas que en las iglesias, que en congregaciones, muchas veces nos han enseñado mal. Porque vamos a ver el contexto de por qué murió Yahshua, para quién murió Yahshua. ¿Y qué significa realmente el velo se rasgó? ¿Qué significa realmente la Torá? ¿Qué significa realmente la gracia? Que muchas personas le han enseñado un evangelio incompleto. Y ya estaré dando un mensaje acerca del evangelio completo de Yahshua. Porque tiene que ver con eso. La Torá, que en el español se conoce como ley, y la gracia, la gesed, el favor, el regalo que Yahweh nos dio a través de su Hijo en el nuevo pacto. Y siempre enseño los mensajes y siempre enseño en la escuela que no puede haber un nuevo pacto sin un antiguo pacto. El nuevo pacto no puede estar firme y no puede dar frutos sin un antiguo pacto. Y el antiguo pacto no está completo sin un nuevo pacto. Los dos se necesitan, los dos están unidos. Y eso es importante de entender. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh es una sola. El Evangelio, la Besorá, las buenas nuevas, es uno solo. La Torá de Yahweh es uno solo. La Biblia no está partida en dos, como la Iglesia Católica y los que hicieron la traducción bíblica al castellano y el español lo llaman Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La Biblia es una sola, que está dividida en hebreo como Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Tanaj, que son los profetas menores, mayores, históricos, poéticos, y luego está en sí llamado Brit Hadashah o pacto, nuevo pacto, no pacto renovado, nuevo pacto, que son en sí los evangelios, las buenas nuevas, que hablan de Yahshua y su ministerio, y luego las epístolas, las cartas de Pedro, de Juan, de Pablo, donde dan testimonio de Yahshua y la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La misma Torá de Yahweh. El nuevo pacto es fruto del antiguo pacto. Y tenemos que entender esto, que el nuevo pacto vino a cerrar, a concluir la Torá. Por eso Yahshua dice: yo no he venido a abolir, a anular, a bloquear, a terminar la Torá, sino a cumplirla. Y que Yahshua haya cumplido la Torá no significa que la Torá esté abolida, que esté anulada, que esté bloqueada o olvidada. Al contrario, la Torá sigue vigente. Lo que tenemos que entender que la Torá, que en el español se le conoce como ley, muchos de los mandamientos, específicamente 10 misbot, 10 mandamientos principales y 613 mandamientos negativos y positivos. Para aquellos que nunca los estudiaron,
hay un mensaje ahí en el canal de YouTube, Ministerio Senda Antigua Eric Teixeira. Ahí van a encontrar ese mensaje donde yo explico todos los mandamientos. En la mayoría de los mandamientos de la Torá, de lo que Yahweh le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí, ya se cumplió en el Mesías. A través del sacrificio de Yahshua, muchos mandamientos se cumplieron, ya no se pueden cumplir, como el diezmo, para dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque todo mandamiento que se hacía en el Mishkan, en el templo, que hacían los levitas, el sacerdocio, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, sacrificio de ofrenda, de paz, de animal, derramamiento de sangre de animal, todo lo que era el diezmo, llevar a la alfolía, al depósito, todo lo que eran mandamientos en sí de convivencia, de higiene, todos mandamientos que Yahweh había determinado se cumplieron en un tiempo. Pero quedaron mandamientos que Yahweh determinó perpetuos, de generación tras generación, donde Yahweh dice que serán sí o sí recordados y serán guardados, como el día de reposo, como las fiestas, como los alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que nosotros hemos durante muchos años sido enseñados por institutos bíblicos griegos y romanos, no hebreos. Y la Biblia en el original está en el hebreo, no está en griego ni en romano, porque después del hebreo hicieron las otras traducciones. Lo pasaron del griego al latín, del latín al castellano y el castellano al español. Y ahí es donde nos han enseñado que Yahshua muere por los judíos, o sea, Judá, no las 12 tribus, Judá, y los judíos lo rechazan. Y por eso el Evangelio llega a los gentiles. Y eso es lo que nos dice la Reina Valera 1960. Pero cuando estudiamos las Escrituras en el hebreo, la palabra gentil, que es en hebreo goyim, significa pagano, aquel que está totalmente alejado del verdadero Elohe, Yahweh, poderoso de Israel. Yahshua no muere por Judá o por gentiles. Yahshua muere por las 12 tribus de la casa de Israel, por las dos casas divididas, Judá y Efraín. Cuando Pablo habla en Gálatas, Romanos, sobre gentiles, está hablando de Efraín. Y Efraín son las 10 tribus que se dispersaron en el siglo 7 antes del Mesías. ¿Y por qué estoy explicando esto? Porque esto es historia bíblica, historia del pueblo de Israel, que necesitamos entender el contexto del antiguo pacto y el nuevo pacto. Porque muchos estudiaron el nuevo pacto y no estudiaron el antiguo pacto. Para entender correctamente el nuevo pacto necesitamos estudiar el antiguo pacto. Por eso Yahweh nos permitió durante 1 año y medio estudiar la Biblia, la palabra de Yahweh, la Torá, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y gracias al Padre ya estamos llegando al final, donde ahí estudiamos el contexto bíblico en hebreo, para entender bien qué dice la Escritura, qué quiere decir cuando está hablando de ciertos puntos. Cuando Pablo, por ejemplo, dice en Romanos, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no se refiere a la ley de Yahweh, a la Torá, se refiere a la ley del pecado. Cuando Pablo habla en Romanos y en el libro de Gálatas sobre la ley, se refiere a 2 tipos de leyes. La ley del pecado y la ley de Yahweh, que es Torá en hebreo. La palabra Torá en hebreo significa instrucciones, enseñanzas, direcciones, porque eso es lo que Yahweh hizo con el pueblo hebreo, sacándolo de Egipto totalmente contaminado, totalmente paganizado, totalmente errado, al conocer al verdadero creador de los cielos y la tierra.
Entonces, cuando Pablo habla de la ley, se refiere a la ley del pecado. Porque ¿cuál es la ley del pecado? La muerte. Por eso él dice, ya no somos esclavos, ya no estamos bajo la ley. En ese contexto que viene hablando, está hablando de la ley del pecado, sino que gracias a Yahweh, por medio de su Hijo, de su sacrificio, nosotros podemos recibir gracia, gesed en hebreo, un favor que no nos merecemos, que es el perdón de pecados, que es la reconciliación con el Padre, que es la santificación, la justificación y la vida eterna por medio de la sangre preciosa de Yahshua. Por eso tenemos que entender que el 80%, 85% aproximadamente de la Torá, de los mandamientos, ya se han cumplido. Porque todo apuntaba a Yahshua. La Torá habla de Yahshua. Los mandamientos hablan de Yahshua. Él es, como muchos dicen, hermanos, la Torá viviente. Porque en él se cumplieron los mandamientos. Pero él vino a traer un nuevo pacto. Por eso él, teniendo la autoridad del Padre, que Yahweh le delegó, él dijo, y fue dicho que hagan esto, pero yo les digo esto. Y antes se enseñó Moisés esto, pero yo digo esto. ¿Y por qué? Vino a cambiar. ¿Qué? ¿La Torá ya no sirve más? No, vino a hacer un nuevo pacto. Porque el antiguo pacto no se podía cumplir en su totalidad. Nadie podía guardar todos los mandamientos, pero hubo una sola persona que lo pudo cumplir. Todos los mandamientos. Guardó todo lo que el Padre mandó. Y ese fue su Hijo. Y ese fue Yahshua. Por eso él vino a cumplir. Donde el nuevo pacto en sí completaría el antiguo y luego entraríamos en el nuevo pacto de perdón, de justificación, de redención, etcétera, etcétera. Pero hay mandamientos que son perpetuos. Lo que pasa es que muchas veces no nos han enseñado correctamente y por eso entendemos un evangelio incompleto. Cuando Pablo va a evangelizar a los gentiles, porque Yahshua se le aparece a Pablo, tiene un encuentro con el Mesías, y le dice, te he puesto como apóstol a los gentiles. Y saben que los gentiles es Efraín. Y Efraín es la segunda casa de Israel que se fue a las naciones bajo paganismo, idolatría, y se mezclaron, Efraín se mezcló, las 10 tribus se mezclaron con pueblos paganos. Por eso cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo habla de Judá y Efraín. El hijo menor, Efraín, el hijo mayor, Judá. Efraín se va y malgasta sus bienes. Cuando pierde todo, se acuerda de su padre, de su verdadera identidad, se acuerda de su casa. ¿Y qué hace? Vuelve. Estoy mejor en la casa de mi padre. ¿Qué hago acá? Tengo que volver a mi identidad. Mi identidad no es griega, mi identidad no es romana, mi identidad no es latina, mi identidad no es una iglesia, una denominación, mi identidad es hebrea, por medio de la fe de Abraham y por medio del Mesías. Por eso dice claramente Yahweh, yo haré de ti una nación, le dice Abraham, y tu descendencia habitará conmigo, será un pueblo santo, Kadosh, un pueblo apartado para mí, y le daré instrucciones, enseñanzas. Y cuando hablamos del pueblo de Israel, hablamos de 12 tribus, no hablamos de Judá solamente, de judíos. Entonces, contando todo este tema del conocimiento del pueblo de Israel, el contexto del pueblo de Israel, tenemos que entender qué significa el antiguo pacto y el nuevo pacto. Cuando Yahweh le da la Torá al pueblo de Israel, Yahweh le estaba hablando de su Hijo.
cuando estudiamos todos los mandamientos, nos habla de su Hijo. Pero ellos no tenían el conocimiento, no tenían el entendimiento. Yahweh sabía que no podían guardar Torá, pero Yahweh había determinado que la ley del pecado era muerte. Por eso si alguien pecaba directamente, si no era limpio con la sangre, el derramamiento de sangre de un animal, por medio del Cohen Gadol, el sacerdote del templo, moría. Y muchos entienden de que Yahweh era malo. No, Yahweh era justo. La paga del pecado es muerte. Por eso la ley nos vino a marcar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero vemos que todo fue planeado por Yahweh porque Él iba a hacer un nuevo pacto. Jeremías 31 dice, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No voy a hacer un nuevo pacto con los judíos ni con los gentiles. No, con la casa de Israel, Judá y Efraín. No como el pacto que hice con sus padres en tiempo antiguo. ¿Qué pacto? Monte Sinaí, mandamientos en tabla de piedra. Sino que escribiré mis mandamientos en su mente y en su corazón. Y todos me conocerán. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando descendió el Ruach HaKodesh, Hechos 2, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. A través del Espíritu de Yahweh, Él puso su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y de qué manera pudo venir el Espíritu de Yahweh? Por medio del nuevo pacto, por medio del sacrificio de Yahshua. Por eso Yahshua le dijo claramente a sus discípulos, tranquilos, no los voy a dejar huérfanos porque yo soy su novio, ustedes son mi novia, yo soy su futuro esposo, ustedes son mi futura esposa. Voy a rogar al Padre para que les en sí pueda enviar el espíritu de sabiduría, el espíritu de Yahweh, el de conocimiento, de revelación. Él les va a enseñar, les va a guiar, les va a recordar todo lo que yo he enseñado, que ha sido lo que el Padre me enseñó. Entonces cuando vemos que en Éxodo capítulo 26, Yahweh ordena a Moisés hacer un templo, lugar santo, lugar santísimo, y le dice, harás un farojet, harás un velo, un telón de púrpura, de violeta y de escarlata, color carmesí, lino fino, bordado con querubines. ¿Por qué el velo habían querubines y en el arca habían querubines? Porque el velo representa la puerta del cielo, del tercer cielo. Y en ese velo hay ángeles, malajim. Y en el arca, donde estaba la Shekinah, la presencia de Yahweh, donde muchas veces se manifestaba a través de humo, de nube, o a través de fuego, tenemos que entender que representa el trono de Yahweh. El arca representaba el trono de Yahweh, por eso estaban los ángeles. Ahora, el velo representaba la división del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y quiénes podían estar en el lugar santo? Solamente las personas que podían tener requisitos que Yahweh había determinado. No podía entrar cualquiera. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Ahora, ¿quién era en el antiguo pacto? El primero fue Aarón, el hermano de Moisés. Y saben que Aarón representaba a Yahshua, porque solo Yahshua podía entrar en el lugar santísimo, donde estaba el trono del Padre, antes de que Yahshua viniera a la tierra. Y tenemos que entender que el velo simbolizaba la relación del hombre con la relación espiritual divina de Yahweh.
Y Yahweh le ordena a Moisés hacer el Mishkan, el templo, con medidas, con instrumentos, con la forma en sí detallada, igual que el Mishkan de Yahweh celestial. ¿Por qué? Porque el Padre tiene su trono y tiene su Mishkan, tiene su templo celestial. Y lo podemos ver en varios versículos como Apocalipsis 4, donde Yahshua, cuando muere, al tercer día resucita del Seol, el Ruach lo levanta, visita a los espíritus encarcelados, que son los ángeles caídos, y luego asciende, donde se encuentra con los discípulos, donde se encuentra en sí con muchos de sus seguidores, y luego asciende al Padre. ¿Cómo? Como Cordero inmolado. Él presenta su vida como Cordero en sí totalmente sacrificado, derramando su sangre, y es aceptado en el Mishkan de Yahweh. Por eso, cuando nosotros estudiamos el templo, el Mishkan, es una sombra de lo que Yahweh tiene en su reino. Éxodo 26:33 dice: pondrás un velo para separar y dividir el lugar santo del lugar santísimo. Entonces el velo separaba la presencia de Yahweh, el trono de Yahweh, en figura de lo que era el templo, del lugar santo, que podían estar personas que tenían requisitos. Cuando estudiamos, que ahora no lo vamos a hacer, pero cuando estudiamos los instrumentos que habían dentro del Mishkan, todos nos hablaban del Mesías. Todos nos hablan del Mashiach. La menorá, el pan de la proposición, el lavacro, todo nos habla de una simbología espiritual de Yahshua. Entonces vemos que cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, hacía sacrificio primero por sus pecados para que Yahweh lo perdone, y luego hacía otro sacrificio de derramamiento de sangre para perdón de pecados del pueblo, vemos que dice la Escritura ahí en Levítico que el sacrificio de que hacía el Cohen Gadol era suficiente para perdonar los pecados una vez al año. Pero vemos que cuando terminaba el ciclo del año, una vez más tenían que volver a hacer ese sacrificio, sumándole otros tipos de sacrificios, de ofrenda, de paz, etc. Entonces dice Mateo capítulo 27, versículo 50, donde Yahshua estaba a punto de dar su vida, de ser sacrificado, y él habla con el Padre y dice: todo está completo, consumado es. ¿Por qué? Porque Yahshua tenía que cumplir dos funciones en la muerte. Como cordero, dice Isaías 53, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Como cordero fue en sí entregado, enmudeció, no dijo nada, porque Yahshua sabía lo que tenía que hacer. Y a través de su sangre habría perdón de pecados. Pero su sangre era perfecta, pura y sin mancha, porque el ADN de Yahshua no era de un ADN de pecado humano, sino tenía la genética de Yahweh. Y hay personas que desconocen esto de lo que estoy hablando. Y yo he dado muchos mensajes sobre este tema. El ADN de Yahshua no era de José, sino que de Yahweh. Por eso el Ruach embaraza a Miriam a través del ADN, de la cera, de la semilla de Yahweh. Y tenemos que entender que por eso era virgen, quedó embarazada siendo virgen.
no tuvo un acto sexual, una intimidad sexual con José para que quede embarazada. Por eso Yahshua nació sin pecado. Si no, su sacrificio no hubiese sido apto y aceptado delante del Padre. Cuando Yahshua está en el madero, cuando Él está ahí entregando su vida, Él fue el pan sin levadura. Fue una vida sin pecado. Y siendo santo, siendo bendito, se hizo maldito. ¿Por qué? Porque cargó todos los pecados de la humanidad. Y cuando Él carga todos los pecados de la humanidad, se hizo maldito. Se hizo maldición por amor a nosotros, por amor a Israel, por amor a la humanidad. Entonces vemos que Yahshua está ahí en ese madero, está agonizando, está sufriendo, está padeciendo el pecado que cometió Israel. Y esto tenemos que entender. ¿Por qué? Porque Israel siempre fue la mujer adúltera, la mujer que fornicó, que adulteró. Por eso Yahweh permitió que Israel se dividiera en dos casas, el reino del norte, el reino del sur, Judá y Efraín, donde en esos dos reinos que se dividieron a través de Roboam, que era uno de los hijos de Salomón, y a través de Jeroboam, que era el general principal del rey David, vemos que se dividieron dos reinos, y por causa de sus pecados de idolatría y de fornicación, una vez y otra vez, Yahweh decide dividir Israel en dos casas, tanto lo que es Judá como Manasés, y luego las otras tribus llamadas Efraín. Y tenemos que ver que el contexto del pueblo de Israel llega a un punto que tiene su consecuencia y entran en cautiverio. Judá entra en cautiverio babilónico por 70 años, donde ahí Yahweh usa la vida de Daniel. Y Daniel ve tremendas profecías de lo que ocurriría cuando Yahshua vendría por primera vez. Cuando habla de las 70 semanas, la última semana, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Después de que se cumplen los 70 años de cautiverio en Babilonia, Israel, específicamente Judá y Manasés, en parte Manasés, algunos también hablan en parte en Benjamín, pero eran esas dos tribus principales, vuelven a la tierra prometida después de 70 años de cautiverio. Y Efraín va tras cautiverio asirio, donde pasan 20 años de cautiverio, que eran las demás tribus, pero Yahweh le da carta de divorcio a Efraín. Es decir, Yahweh no permite que Efraín vuelva a la tierra prometida. Y si vemos el contexto de todo el antiguo pacto, Yahweh siempre escogió al pueblo de Israel y le dio una constitución, le dio una Torá, instrucciones, para prepararse como novia para su hijo. Y vemos que la novia, en vez de estar santa y sin mancha, ¿qué hace? Se va tras otros falsos novios, dioses, como quieran llamarlo, y fornican y adulteran y hacen abominación delante de Yahweh. Y Yahweh dice que pagarían las generaciones siguientes los pecados que cometieron Israel. ¿Cuándo empezó Israel a pecar y a hacer lo que Yahweh no quería? Cuando Moisés fue a buscar las tablas de los 10 mandamientos y crearon un dios llamado el dios Apis, el dios de becerro de oro, que era uno de los dioses más conocidos en Egipto. Y Yahweh se enoja tremendamente, y a partir de ahí Israel siempre comienza a caer en fornicación y en adulterio espiritual. A partir de ahí, Yahweh permite que Judá vuelva, porque de Judá vendría
el Salvador, vendría el Mesías. Por eso cuando Yahshua viene a morir en la cruz, Él dice, no solo he venido por esta casa, no solo he venido por estas ovejas, por ustedes, refiriéndose a Judá, sino por otras, y esas otras es Efraín. Yahshua usa a Pedro para llevar la restauración a Judá y usa a Pablo para llevar la restauración a Efraín, que están en los gentiles. Y si entendemos el contexto de el sacrificio de Yahshua, si entendemos el contexto de que Él muere por ese Israel adúltero que fornicó, tenemos que entender que Yahshua muere por las 12 tribus de Israel, por las 2 casas de Israel. Por eso dice Yahshua a través del profeta Jeremías, y en los últimos tiempos, como el libro de Ezequiel, también el profeta Ezequiel, las 2 casas serán una, 2 palos serán uno, y habrá un solo rey. Por eso Yahshua va a venir a buscar un Israel espiritual, no de linaje de sangre. Porque el Israel y el pueblo de Yahweh es espiritual, por medio de la fe de Abraham, su descendencia, y por medio de la fe, la emuná en el Mesías. Por eso tenemos que entender el verdadero evangelio. Durante muchos siglos nos han enseñado un evangelio incompleto. Por eso cuando Yahshua está agonizando y está ya entregando su vida, donde le dice al Padre, consumado es, hecho está, entrego mi ruach, mi vida, mi espíritu a ti, Padre, ya está, completo está. ¿Qué es lo que sucede? Hay un gran temblor. Una vez que muere Yahshua, hubo un gran terremoto, un gran temblor. ¿Y qué sucedió? El templo fue destruido y se partió en 2. Y dice la Escritura que el velo que separaba del lugar santo al lugar santísimo fue partido de arriba hacia abajo. ¿Y quién puede hacer eso? Solo Yahweh. Y ese velo medía entre 10 y 20 centímetros de ancho. Era imposible que el ser humano pueda cortarlo como fue cortado. Dice que fue cortado de arriba hacia abajo. ¿Qué sucedió? La sangre del Cordero del Mesías, la sangre de Yahshua, fue aceptado una vez y para siempre delante del Padre, para que ya no haya más sacrificio, para que ya no haya más derramamiento de sangre, porque la sangre de su Hijo fue suficiente. ¿Qué hizo Yahweh? Cortó el velo, rompió la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque por medio de la sangre de su Hijo, ahora podemos entrar libremente, dice ahí Pablo, al trono de la gracia, al trono de Yahweh. Podemos entrar a tener una intimidad con el Padre gracias a Yahshua, porque Él es el mediador entre Él y los hombres, porque Él es el puente. Por medio de Él podemos llegar a Yahweh. Por eso Yahshua dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? Al Padre. ¿La verdad de qué? De este mundo. Un mundo donde está lleno de mentiras y de engaño. ¿Y la vida qué? Vida eterna. Solo en Yahshua, el Hijo de Yahweh, hay vida eterna. Por eso dice Mateo 27:51, y el velo del templo se rasgó, se partió en 2 de arriba hacia abajo. Es decir, que a través de la sangre del Cordero vino una orden divina de Yahweh de romper esa separación que producía el velo. Y gracias a la sangre de Yahshua, ya no hay pecado que nos separe con el Creador. Porque lo que nos separaba con Yahweh era el pecado. Por eso, dice Romanos 5, Pablo,
que por un hombre entró el pecado y todos los demás fueron contaminados. Pero por un hombre vino el perdón de pecados. Por eso Yahshua vino a saldar la deuda que Adán nos había dejado, que el primer hombre en la humanidad había cometido. Y vemos que la sangre del Cordero de Yahshua como Cordero fue suficiente una vez y para siempre para que Yahweh separe en sí ya la separación, el pecado del velo entre el hombre y él. Por eso Yahshua dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo sé que Él se lo va a dar. Pero en mi nombre, porque yo soy el mediador. No hay una virgen, no hay un santo, no hay un Dios que nos haga llegar al verdadero creador de los cielos y la tierra. Solo su Hijo, solo Él, en el nombre de Yahshua, que en el español se le conoce como Jesús. Pero Jesús no es el verdadero nombre porque es una mala traducción, un nombre inventado por las traducciones del Salvador. Y cuando sabemos quién es Yahshua, sabemos quién es Yahweh, porque los dos están unidos. Ya en sus nombres hay una unión, hay una comunicación. El sacrificio de Yahshua fue aceptado en el templo celestial de Yahweh. En el versículo 52 dice: y los sepulcros fueron abiertos, y muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Qué significa? Resucitaron. Es decir, que cuando murió Yahshua, tembló Israel, Jerusalén, tembló el Gólgota. El templo se partió, se rompió, el velo se rasgó. Ya no había más sacrificio delante de Yahweh. Por eso, escuchen bien lo que voy a decir, no existe un tercer templo profético. Yahweh nunca mandó ni va a mandar un tercer templo, porque el templo que se rasgó el velo en el tiempo de Yahshua en su sacrificio, en ese mismo siglo, en el año 70, fue destruido, permitido por Yahweh, por los emperadores romanos que hicieron la abominación desoladora, donde ese antimashiach, que dice ahí la escritura, se sentó en el lugar santo, que era el templo, e hizo abominación y desoló el templo y Jerusalén. Yahweh permitió que ese templo fuera destruido y que ya no haya más. Por eso Yahshua en Mateo 24 le dice a sus discípulos: ¿ven este templo? No quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Sino, ¿qué le dijo Yahshua a los fariseos? Ustedes hay que ver si pueden destruir el templo, porque el tercer día el templo será reconstruido. Y ellos no entendían nada. ¿De qué está hablando este hombre? Está hablando de él, que era el templo de Yahweh, el templo espiritual, el Mishkan, donde habitaba el espíritu de Yahweh. Por eso Pedro dijo: somos piedras vivas, somos en sí un edificio espiritual, somos un pueblo, una nación, somos escogidos, somos templos del Elohe viviente. El espíritu de Yahweh habita en nosotros, porque el espíritu de Yahweh en sí representa su presencia. Ya no habita en lugar de templo hecho por manos, no habita en un lugar santo como en un arca, sino que habita a través de su espíritu a todo aquel que aceptó a su Hijo. Por eso Yahshua le dice a Nicodemo: Nicodemo, vos que estudiás Torá, que conocés la ley, ¿no entendés lo que te estoy diciendo? Para entrar al reino de los cielos tenés que nacer de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Volver al vientre de mi madre? No, no entendés. Tenés que volver a nacer de nuevo. Todo aquel que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida.
Y esos ríos de agua de vida es el Espíritu de Yahweh que fluye. El que crea en Yahshua vuelve a nacer, ya no con una naturaleza gobernada y dominada bajo el pecado, sino justificado, santificado, perdonado, apartado para Yahweh. Por eso no hay un tercer templo. No hay un tercer templo. Es unas profecías mal interpretadas por judíos, por cristianos, donde están totalmente errados, porque nosotros somos pueblo, nación, somos templo del Elohim viviente a través del Espíritu. Y dice que cuando Yahshua resucita, resucitan muchos que estaban en el cementerio, estaban en los sepulcros, y fueron a la ciudad a dar testimonio. Es decir, que cuando Yahshua resucita, el poder del Espíritu de Yahweh hace que resuciten otros para dar testimonio. Por eso tan importante es estudiar las fiestas de Yahweh, porque Yahshua en sí cumple todas las fiestas. Yahshua fue el Cordero, fue el pan sin levadura, fue la primicia, la resurrección para presentarse con el Padre. Yahshua nos dejó el Ruach, rogó al Padre para que le envíe el Ruach, la cuarta fiesta que es Shavuot, Pentecostés, y 3 fiestas más que representan la segunda venida de Yahshua, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, el día de perdón, el día de juicio que representa el juicio de Yahweh a las naciones, y la última fiesta que es tabernáculo, que es Sukkot, que es cabaña, que representa el reino milenial de Yahshua con su esposa. Por eso, si no entendemos el antiguo pacto, no vamos a poder entender completamente el nuevo pacto. Y siempre doy este ejemplo. El antiguo y el nuevo pacto es como un árbol. El antiguo pacto son las raíces y el tronco. El nuevo pacto son las ramas, las hojas y el fruto. Para que haya fruto en un árbol y se pueda consumir y comer y disfrutar el fruto, necesitamos primero saber que tiene que haber un tronco, que tiene que haber savia, que tiene que haber raíces y tiene que haber tierra fértil para poder realmente aprovechar ese árbol. Miren lo que dice Hebreos 10:19. Por la sangre de Yahshua podemos entrar al lugar santísimo. Por eso fue el gran sumo sacerdote, el gran Cohen Gadol, mucho más que Aarón, mucho más que todos los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando él se presentó delante del Padre, dijo, acá estoy como Cordero, Padre, mirá, esta es mi sangre. Él no tenía que pedirle a Yahweh, escuchen lo que voy a decir, no tenía que pedirle a Yahweh que le perdone sus pecados, porque Yahshua no tenía pecados. No era como Aarón que tenía que derramar sangre de un animal para que Yahweh lo perdonara, porque Yahshua no tenía pecado, era pan sin levadura, vida sin pecado. Entonces él se presentó como Cordero, derramó su sangre, ¿para qué? Para que Yahweh perdonara todos los pecados de la humanidad, todos los pecados de Israel, de Judá y de Efraín. Por eso el Evangelio abarcó todas las naciones, todo el mundo, porque Israel se fue hacia todas las naciones, hacia todo el mundo. Y muchos me han preguntado, pero entonces si alguien no es de Israel, ¿puede ser salvo? Claro que sí. Todo aquel que crea en Yahshua, que es el Hijo de Yahweh y que dio su vida por vos, por mí, es salvo. Mas el que no crea en Yahshua, ya ha sido condenado. ¿Saben por qué? No porque Yahweh sea malo, sino porque el mismo pecado lo condena a la destrucción y a la muerte. El que tiene a Yahshua tiene perdón. El que tiene a Yahshua tiene vida eterna. Pero el que no tiene a Yahshua tiene muerte y destrucción. Por eso dice Hebreos,
La sangre de Yahshua podemos entrar gracias a su sangre al lugar santísimo. Es decir, que todo aquel que crea en Yahshua y lo acepte en su vida y deje que el Espíritu de Yahweh entre para ser parte de su pueblo, para ser parte de su novia, podemos decir: Padre, Creador de los cielos y la tierra, en el nombre de Yahshua yo te doy gracias porque tú estás conmigo, porque tú me ayudas. Y esa comunión la podemos tener gracias al sacrificio de su Hijo. La sangre de Yahshua podemos entrar, gracias a su sangre, al lugar santísimo, por un camino nuevo y vivo. Nos dio el acceso al lugar santísimo, al Padre. Él entregó su carne. ¿Saben qué? Que representa el velo. ¿Qué representa el velo en el templo? Su carne. Fue partida, fue golpeada, flagelada. Cuando Él murió, el velo se partió. Porque a través de su carne y de su sangre se rompió la división entre el hombre y Yahweh. Él entregó su carne siendo Él el velo. Él siendo el velo. Él se quebró, se partió. ¿Para qué? Para que a través de su sacrificio nosotros podamos tener una intimidad con Él. Por eso Yahshua no es un líder más, un profeta más. No fue alguien que marcó una generación. Yahshua es el dador de la vida. Por medio de Él existen todas las cosas. Él tiene una autoridad dada por el Padre que no tiene nadie. Por eso si tienen a Yahshua en su vida, lo tienen todo. El que no tiene a Yahshua no tiene nada. Él entregó su carne, siendo Él el velo. Se rasgó, se partió, su cuerpo fue flagelado. Hebreos 9:14 dice el autor: la sangre de Yahshua por el Espíritu de Yahweh se ofreció a sí mismo, sin mancha ante Yahweh. ¿Para qué? Para purificarnos. Por eso Él fue el Cordero perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Ya no hay más sacrificio para hacer. Ya no hay más. No hay que hacer más ofrenda, no hay que hacer más holocausto. Ya no más. Muchos pecados que nosotros podemos cometer. No tenemos que hacer ninguna obra, solo creer en Yahweh y creer en su Hijo. Y si pecamos y si hacemos cosas que no debemos de arrepentirnos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, una vez y para siempre. Hebreos 9:12 dice: por medio de su sangre, Él, Yahshua, entró al lugar santísimo para siempre, donde hubo redención eterna. Imagínense entrar a Yahshua, al trono de Yahweh, a su Mishkan, a su templo, como cordero derramado, crucificado, entregado, y el Padre recibiéndolo, una vez y para siempre. Por eso, cuando estudiamos Torah, ley, cuando estudiamos gracia, nuevo pacto, tenemos que entender el contexto. ¿Qué cosas se cumplieron y qué cosas todavía siguen vigentes? Yahshua es el día de reposo. Yahshua son las fiestas. Yahshua es todo. Pero tenemos que entender qué mandamientos ya no se pueden regir. Y la mayoría tenía que ver con el templo y con los sacrificios. Y sigue diciendo, Hebreos 10:12, habiendo ofrecido un solo sacrificio, uno solo, Él, su vida, por los pecados de todos, y Él se sentó a la derecha del Padre. Por eso dice la palabra de Yahweh,
que Yahweh, desde el principio, Él creó todas las cosas por medio de su Hijo. Las cosas que se ven y las que no se ven, dice Hebreos 1. Y Pablo dice en Efesios, Yahshua se hizo carne y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, dice Isaías. Y dice Pablo, y aún como hijo de hombre, es decir, menor que los ángeles, menor que el mismo hombre, se humilló. Fue en sí entregado completamente y se despojó de toda la autoridad que Yahweh le dio. Toda la autoridad. Porque todo lo creado, lo que se ve y no se ve, el mundo físico y espiritual, fue por medio de Él. Y es para Él. Todo lo que el Padre hizo es para su Hijo. Por eso su Hijo tiene la autoridad que nadie tiene. Por eso Satanás se rebeló. Porque Satanás no aceptó eso desde el principio. Por eso cuando Yahshua es tentado en el desierto, ¿qué hace Satanás? Quiere ocupar el lugar que realmente Yahshua ocupó y ocupa gracias a la autoridad del Padre. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. Y Yahshua diría, ¿vos me estás cargando? Si todo lo creado, que lo que se ve no se ve, es para mí. Por medio de mi sello, por medio de mí, mi Padre creó todo. Vos sos una creación del Padre. Vos me tenés que adorar, servir y humillarte ante mí. Pero eso no dice la Escritura. Pero cuando entendemos el contexto de la Biblia y de toda la historia, lo entendemos. Y Yahshua claramente le dice, te contesta con la palabra de Yahweh, que la misma palabra de Yahweh es Él, es Yahshua. Y le dice claramente, por medio de la palabra, la verdad. Y Satanás tuvo que huir, tuvo que salir, porque no pudo con Yahshua. Entonces vemos que el libro de Hebreos nos explica claramente por qué el velo se rasgó de arriba abajo. Porque por medio de su sacrificio ya nosotros tenemos libre acceso a tener una intimidad con el Padre. Y por eso dice Pablo que Él, cuando resucitó, cuando Yahweh lo resucitó por medio de su Espíritu, lo puso sobre todo, es decir, le devolvió toda la autoridad que tenía antes Él. ¿Y qué hizo Yahshua? Hizo algo diferente. Puso por cabeza a su novia. Dice ahí en la Escritura que puso por su novia, por cabeza a su novia. ¿Y quién es la novia? ¿Los gentiles? ¿Los judíos? No. Las dos casas de Israel, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Yahweh que está en las naciones. Porque cuando Yahshua venga a buscar a su novia no es una iglesia, no es una denominación. Su novia no son los gentiles, no son los judíos. Su novia es un pueblo santo que tiene a Yahshua, tiene el Espíritu de Yahweh y que realmente en sí están vestidos santos y sin mancha. Porque el gran error y doctrinal que nos han enseñado durante mucho tiempo es: los judíos lo rechazaron, los gentiles aceptaron la salvación del Mesías. Y ese es el evangelio errado, incompleto. Yahshua murió por las 12 casas, las 12 tribus, las 2 casas de Israel. Por eso dice Pablo, Efesios 1:7, en Él, en Yahshua, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según su gracia. Y esa es la gracia. La gracia es que Yahweh nos perdonó gracias al sacrificio de su Hijo para siempre. Ahora,
¿Podemos seguir pecando? Sí. ¿Por qué? Porque estamos bajo la naturaleza caída todavía, pecadora. ¿Hasta qué? Hasta que cuando Yahshua regrese y seremos transformados en una nueva naturaleza, dice Pablo. Y eso lo tenemos que entender. Pero el que está en Yahshua, el que recibió a Yahshua por medio de la fe, el que volvió a nacer, el que tiene el Espíritu de Yahweh, ya no está bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, por medio de un amor inmerecido, un perdón inmerecido, un sacrificio inmerecido, una justificación, una vida eterna inmerecida, que no nos merecemos nada. Esa es la gracia de Yahweh, dada por su Hijo. Por eso dice ahí en Juan, de tal manera amó Yahweh a las almas, al ser humano, porque la traducción en español dice al mundo, pero no habla de un mundo físico, habla de las almas, que permitió que su Hijo viniera, se haga carne y muriera por nosotros. Marcos 14, 23 dice, mi sangre, Yahshua le dice a sus discípulos, mi sangre, el nuevo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Era sangre también, pero de animales, que perdonaban los pecados por un tiempo temporal. Pero la sangre de Yahshua, la sangre del Mesías, fue una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio por hacer. Mi sangre, el nuevo pacto, fue derramado por muchos. Por eso Yahshua en la última cena agarra una copa de vino, agarra un pedazo de pan y dice, este vino representa mi sangre. Y este pan, que no era pan común, era matzó, pan sin levadura, que representaba su vida sin pecado. Siendo santo, se hizo maldito por los pecados de todos nosotros. El vino representa mi sangre, nuevo pacto, y el pan representa mi cuerpo, que será partido, quebrado. ¿Por qué? Porque el pan representaba ese velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Cuando Yahshua entregó su vida, su cuerpo y su sangre, Él fue ese cordero con su sangre preciosa, perfecta y sin mancha, y fue ese sumo sacerdote mayor que todos. Y a través de su sacrificio, el templo ya se terminó. El templo ahí sí ya fue abolido. Todo lo que era función del templo, el sacrificio, todo lo que era preparación ya se terminó. Hebreos 13:20 dice, porque nuestro Padre, nuestro Elohe, nuestro poderoso de paz, de Shalom, resucitó a Yahshua. Porque Él es el gran pastor de las ovejas mediante su sangre, que es el pacto eterno. ¿Quiénes son los que van a entrar a Nueva Jerusalén? ¿Los gentiles? ¿Los judíos? No, las 12 tribus de Israel. 12 puertas, 12 columnas, 12 nombres de los apóstoles, 12 nombres de las tribus de Israel. Pero yo que sé qué tribu soy, no tiene nada que ver. Eso no es la prioridad. La prioridad es entender que ser parte del pueblo de Israel espiritual de Yahweh lo más importante. Porque la salvación viene por la sangre de Yahshua, no por linaje sanguíneo, como muchos enseñan. Por eso creen que los judíos, no todos, pero la mayoría creen que la salvación viene por medio de los judíos y el que no es judío se pierde. Error. Porque la salvación es por fe, no es por obra, para que nadie se gloríe. No significa que yo sea de esta tribu, o venga de acá, o venga de allá. Si yo creo en Yahshua, que Él murió por mí, que Él pagó el precio que yo tenía que pagar, Él me reconcilió con el Padre, me santificó, me justificó, me dio vida eterna, yo lo creo, ya está.
por medio de la fe recibo el Espíritu del Padre, vuelvo a nacer, a tener una vida espiritual, a partir de ahora con el Padre, porque ya el pecado no gobierna en mí, ya el pecado no es en sí algo que me domina, no soy esclavo del pecado. Como dice Juan, el que conoce a Yahweh, el que nació de nuevo, ya no camina bajo la esclavitud del pecado, ya no practica el pecado, porque el que practica del pecado es del diablo, es de Satanás, porque sigue esclavo del pecado. Pero a través de la sangre del Cordero, a través de su cuerpo fragelado, quebrado, nosotros podemos tener perdón, justificación, santificación y vida eterna. Y miren lo que dice Pablo, Efesios 2:13. En otro tiempo estaban lejos. ¿A quién le dice a Pablo? ¿A los gentiles? No, a Efraín que estaban con los gentiles. En otro tiempo ustedes estaban lejos, porque ustedes se fueron 7 siglos antes que Yahshua regrese. Ustedes se fueron a las naciones. Pero ahora se han acercado. Restauración del pueblo de Israel por medio de la sangre del Cordero. Gracias al sacrificio de Yahshua, ustedes que eran parte del pueblo de Israel están volviendo. Son ese hijo pródigo que vuelve y el Padre está ahí recibiéndolos. Por eso Pablo entendía muy bien la restauración. Cuando Pablo habla del misterio, hay un misterio, dice Pablo. Me ha sido revelado un misterio. ¿Qué misterio? La restauración de Israel, de las 12 tribus, de las 2 casas. Hechos 3:21. Pedro dice, es necesario. En Hechos 3 estaba tomado por el Rúa de Yahweh, Pedro. Estaba profetizando, ministrando bajo el poder del Espíritu de Yahweh. Y Pedro dice, es necesario que el cielo retenga a nuestro amado Yahshua hasta que se complete, hasta que ocurra la restauración de todas las cosas. ¿Qué es la restauración de todas las cosas? El pueblo de Yahweh, su identidad, su palabra, su Torá, sus nombres. Entender correctamente la palabra de Yahweh, el Evangelio, en el contexto correcto, que es hebreo. Y el contexto hebreo no es judío, no es judío, es Israel. Lo que pasa es que muchos hermanos que están en denominaciones, iglesias, están tan estructurados, tan encapsulados en su conocimiento. Yo he estudiado por más de 10 años en diferentes institutos bíblicos, diferentes lugares. He estado por muchos lugares. Yahweh me ha llevado por muchos lugares. He estudiado más de 15 años estudiando la palabra en griego, en latín, en hebreo, hasta que Yahweh me enseñó que toda la base de su palabra es hebrea. La historia de su pueblo es hebreo. La lengua de su pueblo es hebreo. Su hijo es hebreo. La cultura es hebrea. Todo es hebreo, porque Yahweh lo determinó así. Por eso dice Pablo, en otro tiempo ustedes, gentiles, que en realidad son Efraín, que se fueron, volvieron gracias a la sangre del Cordero. Por eso Yahshua dijo, no solo ustedes están, tengo otras ovejas, hay otro redil, hay otra casa que yo debo traer. Y eso es lo que Yahshua hizo a través de Pablo. Mateo 27:51 dice claramente la Escritura, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Era imposible que el velo se partiera de abajo hacia arriba, porque el hombre no lo podía hacer. Tenía que hacerlo el Padre.
Lucas 23:45 dice, y el sol se oscureció y hubo un gran terremoto cuando Yahshua murió. ¿Por qué se oscureció el sol? Porque hubo dolor y luto en el corazón de Yahweh. Cuando Yahshua dice, Padre, Padre, Abba, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben por qué dijo Yahshua eso? Fue cuando el espíritu de Yahweh, Ruach, salió de Yahshua. Porque Yahshua cargó todos los pecados de la humanidad y se hizo maldito. Yahshua no puede habitar en maldición, no puede habitar en pecado, no puede. Pero tuvo que ser así. Dice que el sol se oscureció y el velo se rasgó en dos. Y miren, quiero terminar con un versículo. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Así que hermanos, tenemos libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado, de la maldición, de la muerte. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero, por la sangre de Yahshua, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. También tenemos un gran Cohen Gadol, sumo sacerdote sobre la casa de Yahweh, que es Él. Acerquémonos con un corazón sincero, con certeza y fe, purificando los corazones de todo lo malo y lavándonos con agua pura. ¿Qué es eso? Bautismo. Mantengámonos firmes y sigamos nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la esperanza que habla ahí? La segunda venida. Porque Él es fiel que lo prometió. Yo me voy, pero yo no los dejo huérfanos. Voy a enviar al Padre, le voy a rogar al Padre para que Él envíe el Ruach. Yo me voy, porque donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero yo me voy a la casa de mi Padre y voy a preparar un lugar para ustedes. Juan 14. Si no fuera así, yo no les hubiese dicho. Es decir, yo no voy a estar mintiendo. Yo me voy. Les voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Cuál es ese lugar? La Nueva Jerusalén. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay ciudades, hay viviendas, hay gente que vive ahí. Cuando yo regrese, los voy a venir a buscar. Y donde yo esté con mi Padre, ustedes estarán conmigo. Y esa es la esperanza que hablan los apóstoles. Versículo 24. Consideremos unos a otros que estemos en amor y en buenas obras y firmes en la fe. Por eso, Hebreos claramente dice, gracias a Yahshua, a su sacrificio, a su sangre, a su cuerpo, se partió el velo. Todo aquel, cualquier ser humano que viva en el mundo, en cualquier nación, todo ser humano que crea en Yahshua, que es el Hijo de Yahweh, que Él vino y murió para darnos redención, perdón de pecados, salvación, justificación, y que gracias a Él, a su sacrificio, podemos ser hijos de Yahweh, ya no creación, sino hijos. Podemos ser parte del pueblo de Yahweh, podemos ser parte de la novia y podemos tener la esperanza que cuando Él regrese, nosotros podamos irnos con Él, estemos muertos o estemos vivos.
Si creemos así, el Espíritu de Yahweh entrará en nuestra vida y nos dará una vida nueva. Y termino con 2 Corintios 3:14. Solo en Yahshua, en el Hijo de Yahweh, fue quitado el velo. Solo en Él se partió el velo. Entonces, para terminar el mensaje, ¿por qué se rajó el velo? Porque Yahweh lo determinó así. Cuando Yahweh le dijo a Moisés y a Aarón, haz un Mishkan, un templo que sea así, asá, lugar santo, lugar santísimo, Yahweh tenía muy bien en claro que ese antiguo pacto era una sombra del nuevo pacto. Y que su hijo iba a ser el gran sumo sacerdote y el cordero santo y sin mancha. Que el nuevo pacto completaría el antiguo. Y eso no significa que el antiguo esté abolido, sino que hay mandamientos que Yahweh determinó por siempre, que aún en la Nueva Jerusalén guardaremos, como las fiestas y como el día de reposo. Así que hasta acá el mensaje en esta noche. Yahweh te bendiga. Damos gracias al Padre por el mensaje. Espero que haya sido de bendición, que el Espíritu de Yahweh te haya dado luz, entendimiento, conocimiento y revelación de su palabra. Espero que dé fruto en tu vida y entiendas lo que significa la Escritura cuando dice: el velo se rasgó de arriba hacia abajo. La importancia de entender el sacrificio de Yahshua, entender por quién muere Yahshua y entender qué es el antiguo pacto y el nuevo pacto. La salvación no viene por guardar mandamientos. La salvación no viene por guardar antiguo pacto o nuevo pacto. La salvación viene por fe, por emuná, por creer en el Mesías. Somos salvos por gracia. No nos merecemos ser salvos. No nos merecemos ser perdonados de nuestros pecados, de nuestras maldades e iniquidades. Pero Yahweh nos ama y demostró su amor entregando a su único Hijo para que nosotros podamos ser parte de su pueblo y poder remediar los pecados de muchos pecados del pueblo de Israel que cometieron. Y si realmente nos arrepentimos, Yahweh es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados por medio de su Hijo. Dice la Escritura que Él, cuando nos perdona por medio de su Hijo, Él borra los pecados y lo echa en el más profundo océano. Por eso, que esta palabra pueda bendecir tu vida y comparte este mensaje, porque es un mensaje muy necesario y muy importante de entender. Yahweh te bendiga, abrazo grande, que tengas un buen reposo. Damos gracias al Padre entonces por este mensaje y que tengas un buen comienzo de semana. Estaremos la semana que viene con nuevos mensajes, con nueva palabra de Yahweh. Así que bendito Yahweh, damos gracias a Él porque Él sigue hablando, sigue ministrando a su pueblo. Aprovechemos porque es tiempo de aprovechar. Porque hoy el Padre está hablando como nunca antes a su pueblo para que se prepare a la novia de su Hijo Yahshua, porque pronto Él volverá a buscar a esa novia santa y sin mancha. Abrazo, bendiciones y Yahweh les bendiga. Shalom.